Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Estamos contentos de poder servir al Señor con todo nuestro corazón y le damos la gloria y la honra al Señor porque en Jesús encontramos el amor de nuestras vidas. Él es el que llena nuestros corazones de paz y felicidad, nos da el gozo de su Espíritu Santo y nos concede caminar cada día en su presencia sin preocupaciones, con problemas quizá, pero con su ayuda bendita salimos adelante. Damos gracias a Dios, esperando que este mensaje de esta mañana sea de bendición y que así podamos nosotros gozar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pastor Jesús Rodríguez será el encargado esta mañana de traer el mensaje. Volvemos con el mensaje. Al principio del año, la iglesia siempre prepara un rema que usamos durante todo el resto del año. Ya a través de los últimos años lo hemos visto, y ese rema ha venido estando en las pantallas de nuestra iglesia. Y primeramente el tema de esta mañana es un encuentro que cambia todo. Pero quiero hacer una breve historia, teniendo de referencia el rema de la iglesia de este año, que se encuentra, puede abrir su Biblia, hermanos, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y los versos 4, que son lo que usted ve todas las veces que nos ponemos, antes de iniciar el servicio, ahí en la pantalla está ese versículo. Éxodo capítulo 20 dice así, desde el verso 3. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el verso 6 dice: y hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hace algún tiempo leía acerca del Evangelio de San Juan, y esta semana, durante el tiempo de meditación y oración y preparando la palabra que iba a ser presentada este domingo, hablaba y ponía a examinar la historia de la mujer samaritana. Una mujer, hermanos, que estaba pasando una necesidad. Una mujer que pasaba algo que tal vez todos hemos experimentado, la sed. Sed, hermano, es una necesidad humana que tenemos cuando dejamos de tomar agua. Cuando necesitamos ese líquido vital que sacia esa necesidad. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que cuando nosotros tenemos sed y no tomamos agua, poco a poco eso va afectando nuestro cuerpo. Dicen de que uno puede dejar de comer por muchos días, pero dejar de tomar agua no nos mata. Nuestro cuerpo se va debilitando. Hace algunos años tuve una dificultad de salud, la cual me impedía comer y beber agua. Y mi cuerpo llegó a un momento que cuando llegué a emergencia al hospital, ellos me dijeron: estás a punto de que tus órganos colapsen porque no has bebido agua.
la sequedad en mi cuerpo había llegado a un nivel en donde estaba pronto a sufrir una condición más crítica. La sed, hermanos, representa una necesidad que Dios conoce. La sed representa también, hermanos, algo que también Dios conoce en cada uno de nosotros y Él está dispuesto a saciarla, si nosotros lo permitimos. Y si nos ponemos a pensar cómo es que llego a tener sed, muchas veces es porque hemos trabajado, hemos caminado, hemos corrido, y nos da sed y lógicamente tomamos agua, pero en el caso de esta mujer, ¿qué era lo que había causado sed a esta mujer que no podía ser saciado? En el libro de Reyes, hermanos, hay una narración que nos va especificando primeramente. Quiero que lo vayamos ubicando en esa ciudad donde Jesús llegó, la ciudad de Samaria. ¿Qué representaba? Jesucristo lo había dicho en el verso 8 del libro de Hechos, en donde Dios los había mandado a predicar a Jerusalén, a Judea, y a Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, tenga presente esos versículos. Vamos a ir leyendo cada uno de ellos para ir identificando cuál era la razón por la cual esta ciudad entera había caído en esa sed. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes, y el verso 22 dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a la tierra de Asiria hasta hoy. Una historia, hermanos, del pecado, y la mejor referencia es el pueblo de Israel. Un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que había sido escogido por Dios, al igual que usted ha sido escogido por Dios. Pero este pueblo, hermanos, se hizo idólatra. Este pueblo pecó contra Dios. Hermanos, el pecar contra Dios trae consecuencias. Y la primera consecuencia que podemos identificar es que fue llevado cautivo. La cautividad es como estar detenido, estar preso en una situación, en un evento, en una desgracia continua, hermanos, la cautividad. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado detenido alguna vez. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en dificultades. Y muchas veces, hermanos, ignoramos que las consecuencias de esas situaciones son las malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos. Verso 23 dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. ¿Qué significa que el Señor haya quitado a Israel de delante de su rostro? ¿Se acuerda de las bendiciones que Dios dijo a su pueblo en Números, capítulo 6? La bendición sacerdotal dice que una vez al año el sacerdote entraba. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo. Entraba, y si estaba bien salía, y luego que él salía, todos aquellos hermanos estaban esperando la bendición sacerdotal. Y una de las palabras que el sacerdote decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Cuando el pueblo de Dios estaba caminando rectamente delante de él, Dios nos llenaba, Dios nos cubría, Dios nos guardaba. Pero ¿qué significa quitarlos de delante de su rostro? En el lenguaje bíblico, estar delante del rostro de Dios significa vivir bajo su favor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestro corazón y nuestra mente deseamos tener el favor de Dios?
Deseamos que todo nos vaya bien. Deseamos que nuestros hijos sean bendecidos. Deseamos que no nos falte nada. Hay un salmo bien bonito que dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara, su cayado, nos infundirán aliento. El otro salmo dice que vamos a estar seguros bajo las alas de Dios. Eso es estar bajo la bendición de Dios. Eso significa, hermanos, que Dios esté o vivir bajo su favor. Es disfrutar de su protección, permanecer en su presencia y en su pacto. Cuando dice que Dios quitó, eso significa que Dios va a ver que nosotros llevemos las consecuencias de lo que hemos sembrado. Dios siempre anhela que nosotros seamos bendecidos. Volvamos al capítulo 17. Dice que hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas. Dios siempre nos ha dicho que vivamos rectamente delante del Señor. En Segunda de Reyes, volviendo aquí al siguiente este capítulo, este pueblo, hermanos, había sido llevado cautivo. Sus pecados lo habían llevado cautivo. Su idolatría los había hecho que viniera la nación de Asiria y los tomara y los llevara cautivos. Entonces pasó algo aquí. Verso 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria. Tenga presente la ciudad, el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaban en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataran. Gloria a Dios. Hermanos, ese pueblo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. En Romanos leímos hace unos cuantos días las consecuencias de no haber tomado en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, el primero libro de Romanos? Creo que es el verso 28, donde dice que ellos, conociendo a Dios, no le tomaron en cuenta. Lo ignoraron. Conociendo a Dios, no pensaron antes de hacer algo, decir, si esto es tu voluntad, lo voy a hacer. Si esto es tu voluntad, lo voy a hacer. El ignorar a Dios trae consecuencias. En Romanos dice que por haber ignorado a Dios, Dios los entregó a pasiones desenfrenadas. Comenzaron a caer en pecados que nosotros conocemos que son bochornosos delante de Dios. Y en el caso que estamos viendo aquí narrado en Reyes, dice que Jehová envió contra ellos leones que los mataran. Ellos estaban siendo muertos, ellos estaban pagando las consecuencias de sus desobediencias. Y dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y ha echado leones en medio de ellos. He aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevar ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. En nuestra experiencia humana, hermanos, siempre nos atrevemos a decir a las personas cuando la miramos mal, busca de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Si miramos una persona que está perdida en el alcoholismo o perdida en algún otro vicio, le decimos, busca de Dios, y es cierto, es un buen consejo. Entonces el rey de Asiria dice que preparó todos aquellos sacerdotes que habían sido llevados cautivos.
Vea esta diferencia. Aquellos sacerdotes que habían sido llevados cautivos, el rey de Asiria los escogió. Y yo me puse a pensar, ¿por qué estos sacerdotes fueron llevados cautivos? Entonces, como que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Pero los mandaron sacerdotes, los llevaron de regreso, les enseñaron la ley de Dios, pero aún así no acontecía nada. Hermanos, una cosa que nosotros debemos de saber, si nosotros somos siervos de Dios, debemos de ser radicales. Debemos de ser personas que obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra fuerza. Yo me imagino que aquellos sacerdotes llegaron a nomás a cumplir un compromiso de enseñarles, pero no a motivarlos que deben de pelear esa batalla, de pelear, de rendir todo lo que ellos tenían, porque ese pueblo se había convertido en un pueblo idólatra. Ese pueblo se había convertido, hermanos, en burla del enemigo. Nosotros debemos, hermanos, de no ser de esa manera, sino que ser obedientes a la palabra de Dios, enfocarnos en un objetivo que es obedecer a Dios y dejar de ser ignorantes de la palabra del Señor. Dios desea que cada uno de nosotros, hermanos, hagamos las cosas como se deben hacer. Verso 28, y dice así: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, escudriñamos la palabra del Señor con el propósito de entender, con el propósito que la palabra nos enseñe, con el propósito de aprender, de estar apercibidos de lo que a Dios le agrada, a estar apercibidos para dónde vamos y cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo nosotros debemos de caminar. Aquí lo encontramos en la palabra del Señor. Los sacerdotes fueron y les enseñaron a cada uno de ellos cómo temer a Dios, cuáles son las cosas que nos alejan, cuáles son los pecados que nosotros tal vez ignoramos y están consumiendo. ¿Cuáles son los leones que están hoy matando a la congregación? Tal vez ya no son los leones físicos ni literales, sino son las cosas que están robando nuestra paz, cosas que están robando nuestra salud, cosas que están destruyendo nuestra familia, nuestras relaciones. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Dios, así como lo tuvo aquella mujer samaritana. Hoy sí vamos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y verso 1 al 4, la palabra nos dice así. Ya tenemos un background histórico de lo que era Samaria. Y luego que Jesús llegó a Samaria, esta historia la narra el capítulo 4 de Juan. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vea qué maravilloso este pasaje. Y le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces usted puede decir: no, una casualidad que a Dios se le ocurrió pasar por Samaria. No, hermano. ¿Sabe cuántos años habían pasado desde que el rey de Asiria mandó sacerdotes y comenzaron a poblar la tierra? Llegaron diferentes nacionalidades de los pueblos que habían alrededor. Desde ese tiempo hasta el libro de Juan, donde es narrado
o esta historia pasaron 750 años. 750 años donde el pueblo sufrió las consecuencias de la idolatría. La idolatría, hermanos, trae destrucción. La idolatría nos aleja del verdadero llamado de Dios. Vamos a ver por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria. Samaria. Hay una razón geográfica. Entre Judea y Galilea estaba Samaria. Hace un tiempo me acuerdo que estábamos en un extremo sur de Israel y teníamos que viajar hasta Galilea. Hay una carretera que le dicen la carretera número 90. Esa carretera pasa desde sur hasta norte y Galilea se encuentra casi en el norte, cerca del mar de Galilea. La ruta directa atravesaba Samaria y tomaba unos 3 días a pie, pero muchos judíos, hermanos, preferían rodearla, cruzando el río Jordán, lo que hacía el viaje más largo, más caluroso y más peligroso. Esa era una razón geográfica. Hoy la razón religiosa. Judíos y samaritanos tenían un conflicto antiguo. Después de la conquista de Asiria, hubo una mezcla de pueblos y religiones. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, porque era una mezcla interracial de pueblos que los habían hecho impuros. Dios les había dicho, no se mezclen con las naciones de alrededor. Y el enemigo ya metido en las mentes de aquellos reyes a que esa mezcla se realizara. Ellos tenían una doctrina incorrecta. Los samaritanos decían que adoraban en el monte Gerizirim y no en Jerusalén. Por eso muchos judíos se evitaban cruzar, aunque fuera el camino más largo y más peligroso. Ellos hacían lo posible por evitar que ellos pasasen por Samaria. Una razón social. Había desconfianza, tensión y posibles enfrentamientos. El Evangelio de Jesús, hermanos, nos muestra cuál era el carácter de Dios. Dios nunca evitó, Dios nunca tuvo prejuicios en contra de las personas. Así como le habló a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, un religioso, también le habló a una mujer que era despreciada, humillada y relegada, para presentarle el Evangelio de Dios. Las cosas que nosotros miramos hoy en día, hermanos, nos apuntan y nos reflejan cuál es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Hace algún tiempo, usted no sé si ha tenido la oportunidad de ir al doctor o a algún familiares. Hay un procedimiento médico que le dicen biopsia. ¿Ya he escuchado esa palabra, hermanos? Dicen que el doctor, para cuando llega una persona enferma a una clínica o a un hospital y el doctor no está seguro cuál es la razón por la cual esta persona está padeciendo algo, y muchas veces lo hacen para tratar de detectar si es un cáncer o es alguna otra enfermedad. Entonces este doctor hace una cirugía pequeña, toma un tejido de piel o de mucosa o lo que sea, lo que quiere sacar esa biopsia, lo lleva y lo examina. Dios estaba haciendo una biopsia cuando tomó a esta mujer samaritana. Yo quiero que lo piense de esa manera. Para dar un diagnóstico, y si hay un diagnóstico, va a haber un tratamiento. Leímos ahí esa parte de Jesús, y dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario
pasar por Samaria. Tenga presente lo que hemos estado hablando. Luego volvemos al libro de Reyes y vamos a ver por qué Dios hizo ese tipo de análisis utilizando a una mujer de un pueblo llamado Samaria. Segunda de Reyes, verso 29 al 33. Todas aquellas naciones que habían venido a Samaria, cada una de ellas habían traído sus dioses. Pero cada nación se hizo de sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación de su ciudad donde habitaba. Y aquí quiero pararme un ratito, un momentito para explicar esto. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, arrastramos una doctrina, arrastramos un ídolo? ¿O cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido testigos de otras personas que tal vez todavía no conocen a Dios y ellos han traído su virgen, han traído su tradición y la quieren implantar viviendo hoy lejos de su nación? Eso mismo pasó en Samaria. Todos aquellos, dice el verso 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación de su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamat hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nirbaz y a Tartac, y los de Serbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Namelec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde ellos habían sido trasladados. Tal vez la palabra nos está confrontando a cada uno de nosotros. Tememos a Dios, venimos cada vez que hay servicio, participamos, pero todavía hay dioses en nuestra vida que nos apartan y que nos impiden experimentar a plenitud la misericordia y el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, cambiamos el tiempo de servicio al Señor por hacer otras labores que en nada edifican? Si usted ha observado con cuidado la fotografía que ponemos, que habla acerca de todas aquellas cosas, hermanos, que nos apartan de Dios. Y hoy podemos añadir una cantidad de cosas que nosotros tal vez hacemos y pasamos desapercibidos porque el enemigo ha tratado de adormecer nuestro entendimiento para alejarnos de Él, para alejarnos de una comunión perfecta, para traer a nuestra vida un conformismo de que estamos viviendo correctamente, pero en sí estamos haciendo lo que aquel pueblo hacía. Temían a Dios, tememos a Dios y honraban a sus dioses, honraban a sus ídolos que los mantenían atados a tradiciones, a costumbres, a dependencias. Si la palabra siempre nos ha dicho, fiémonos, confiemos de Dios de nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dios está esperando que cada uno de nosotros, hermanos, dependamos de Dios en todo. Y ya no nos dejemos cautivar por lo que el enemigo trae a nuestras vidas. La cautividad viene por las malas decisiones que nosotros muchas veces tomamos. Segunda de Reyes, capítulo 17 y 34 al 41 vamos a leer. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos,
ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y los mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos, derechos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre para ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. La palabra de Dios siempre nos va a estar motivando, hermanos. En Josué dice: y nunca se va a apartar este libro de la ley, sino que en ella meditaréis de día y de noche, y haréis conforme a todos sus mandamientos. Las consecuencias de la necesidad, las consecuencias, hermanos, de nuestras decisiones están reflejadas en aquella mujer que un día Dios la encontró, porque Él decía: es necesario que yo pase por Samaria. ¿Por qué? Porque hay una mujer, al igual que en esta mañana puede haber más de uno con una necesidad escondida, con una necesidad que está causando sed, que no la sacia la fama, que no la sacia el dinero, que no la sacia los placeres humanos. No, hay una necesidad que solamente Dios puede sanarla y puede saciarla. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de las manos de nuestros enemigos. Acabamos de leer: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Amados hermanos, la lucha espiritual es real. Si usted la quiere ignorar, allá usted, pero la lucha espiritual es real. Y no la vamos a ganar con antídotos, no la vamos a ganar con cosas fetiches o cualquier otra cosa que usted quiera pensar. Esta batalla se gana rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Seguimos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron su costumbre antigua. Hermanos, la palabra de Dios nos va a redarguir. En cierta oportunidad dice que venía un etíope y se le dijo a Felipe: ve y vete al desierto, y ahí te vas a encontrar con alguien. Y Felipe vio a un principal etíope que venía leyendo y le dice: ¿entiende lo que lees? Hoy le voy a preguntar: ¿entienden lo que escuchan? ¿Entienden lo que la palabra nos dice, hermanos? Lo necesario, lo apremiante que debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Lo necesario es que nosotros nos pongamos delante del Señor a cuentas, rindamos nuestro ser y mantengamos nuestra mirada en Dios. Verso 41 dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Y mi pregunta era: ¿por qué era tan difícil para ese pueblo, hermanos, dejar la idolatría si conocían a Dios? Este era un pueblo, hermanos, que estaba enfrentado, estaba contaminado, estaba mezclado con tanta doctrina. Y veamos quiénes eran los samaritanos, para explicar un poquito más claro. Los samaritanos, ya explicamos cómo eran ellos. Los samaritanos eran un grupo étnico religioso que surgió en la región de Samaria, y su historia explica por qué existía tanta tensión con los judíos en tiempos de Jesús. Vamos a ver aquí, origen histórico. Dice que después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos: reino del norte
Israel, la capital era Samaria. Reino del Sur, su capital era Jerusalén. En el año 722, el rey de Asiria conquistó el reino del norte. Deportaron a muchos israelitas. Trajeron pueblos extranjeros que se mezclaron con los que quedaron de esa mezcla racial y religiosa, surgieron los samaritanos. Entonces, esa es una información que es necesaria para comprender mejor esto. El origen histórico, hoy el origen religioso, ya lo había dicho, pero quiero volverlo a repetir porque es importante. Los samaritanos aceptaban solo 5 libros de Moisés, rechazaban los profetas y otros escritos, creían que el lugar correcto de adoración era el monte Gerizim y no Jerusalén. Estos los ponía en conflicto con el judaísmo. Relación con los judíos. Los samaritanos eran impuros, considerados herejes y traidores. No se les hablaba ni se compartía con ellos. Por ese era un escándalo que Jesús haya hablado con la mujer samaritana. Y también se molestaban porque Jesús usara a un samaritano como un héroe de la parábola en Lucas capítulo 10. Y otra cosa, ¿cómo fue que Jesús viajara deliberadamente por Samaria? Y esto nos lleva a una conclusión después de leer esta historia. La importancia del mensaje de Dios para nuestra vida. Jesús rompió todas las barreras raciales que la religión pueda poner. Jesús rompió todas esas barreras religiosas, las barreras morales. ¿Por qué? Porque mostró la gracia de Dios que no tiene fronteras. Jesús había dicho, vayan a predicar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria no fue un accidente, fue parte del plan redentor del Señor. En resumen, hermano, podemos decir que todo esto estaba en los planes de Dios para ese encuentro con Jesús. Y hoy sí vamos al encuentro que Jesús tuvo con la mujer. Dice, vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, había dado su hijo José. Y estaba ahí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, aproximadamente a las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Le dijo, dame de beber. Jesús va a Samaria. Le era necesario, como habíamos dicho, pasar por Samaria. Esto no fue casualidad. Usted entienda que las cosas, los momentos que Dios tiene para encontrarlo con usted, no es casualidad. Son cosas que Dios ya tiene preparadas de antemano. Dice que esto fue un propósito divino. Jesús busca a una mujer rechazada para revelarse como el Mesías que le iba a traer solución a sus problemas. La idea clave es que Dios se acerca a quienes otros evitan. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? ¿Cómo Dios nos encontró? Hace algún tiempo vino un hermano que él en su canto decía que su vida no valía nada, pero ahora en las manos de Jesús vale 1,000 millones. Dios, hermanos, nos llama por nombre. El enemigo lo llama por lo que fuimos, y tenemos que conocer y entender esto. Vino pues, dice, a la ciudad de Samaria, ya leí eso. El verso 7 nuevamente, vino de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues a sus discípulos había ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús, le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría de beber. Dios, hermanos, se presenta como esposo y marido desde el principio de la Torá y los profetas. Dios se ha revelado siempre en la palabra. Dios se ha revelado como el esposo fiel a su pueblo. Él no solo se revela como creador o rey, sino como aquel que cubre, aquel que protege, aquel que provee y gobierna en amor. Esto es el lenguaje del pacto matrimonial de Dios contra su pueblo. La iglesia de Dios, hermanos, es su esposa. Y cuando su pueblo se aparta a la palabra de Dios, su Santa Escritura no habla de un simple error, sino de un adulterio espiritual. Abandonar la obediencia es romper la alianza con el esposo. Y Dios se había llegado en ese preciso momento a hablar con una mujer que tenía una reputación completamente mala. Dios se había llegado, como le dije un momento, a hacer una biopsia, había tomado el ejemplo de una mujer para decir cuál era la situación de aquel pueblo. ¿Qué significa marido en hebreo, hermanos? La palabra hebrea, Baal, significa esposo, pero también amo, señor, dueño. Y en la mentalidad hebrea, tu marido es a quien sirves y obedeces, a quien rindes sin ningún beneficio. Esto no se trata, hermanos, de un solo vínculo emocional, sino de una autoridad espiritual que ellos habían delegado a todos sus ídolos. Por eso, la Biblia, cuando habla de maridos, es hablar de señores que gobiernan la vida de aquella mujer. Y aquí vamos sacando una luz en esa experiencia que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 11 al 15 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios en una simple palabra. Dios le estaba diciendo que él podía darle de beber una agua que no iba a volver a tener sed jamás. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cuando hacemos referencia, hermanos, a esa necesidad de esa mujer en su interior había tratado de saciar la sed del desprecio, había tratado de saciar la sed de la desgracia que estaba pasando. Esa mujer había sido delegada, hermanos. El hecho de ir a sacar agua a un pozo a las 12 del mediodía era la manera en que nadie llegaba. En esa zona el calor es intenso. Ir al mediodía solo lo hacían aquellos que se querían esconder por algo. Normalmente las mujeres en esa región sacan agua y en grupos tempranito en la mañana para tener el agua lista para el día. El hecho de haber ido al mediodía refleja y nos dice mucho de una mujer que estaba pasando una necesidad. Tal vez como mucho estamos pasando una necesidad y la ocultamos por vergüenza. Pero Dios, que conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, Dios te quiere decir en esta mañana que Dios quiere saciar esa sed que tú estás enfrentando. Dios le hace referencia: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Qué bueno es saber, hermanos, que la palabra nos dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos realmente libres. Qué bueno es saber
que si Dios ha venido a nuestra vida y caminamos rectamente delante de Él, podemos ser saciados de esa sed que estamos enfrentando. Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dios quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón, hermano. Dios quiere que reconozcamos, hermanos, aquella mujer, después de haber interactuado en esa plática con Jesús, Jesús le dijo que al que bebiere el agua que Él iba a dar, ya no iba a tener necesidad de volver, ya no tenía que estar luchando contra ella misma, porque Dios había prometido sacarla de ese momento difícil. El amor le dice: Señor, dame esa agua. ¿Cuánto le podemos decir al Señor en esta mañana? Señor, dame de beber del agua que va a quitar esa sed interna, esa sed que anda en mi pensamiento, en mi corazón, ese dolor que no me lo quita, como dije hace un momento, la fama, el dinero, una buena posición social. No, nada de eso sacia lo que Jesucristo puede saciar. Los 5 maridos, hermanos, significado espiritual de lo que la mujer estaba pasando. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, hermanos, no esté poniendo una vida sentimental, sino una historia de pacto. Las palabras, hermanos, revelan quién es el verdadero esposo de Israel y por qué Samaria vivía en una relación fracturada. Lo que muchos no saben, hermanos, es que esta mujer no era mujer extranjera, pagana, sino una mujer que pertenecía a la casa de Dios, una mujer con promesas. Esta mujer era parte de las 10 tribus que fueron llevadas cautivas y dispersadas por la desobediencia. Y una cosa que podemos decir, que Dios siempre se presenta como esposo fiel. Fiel porque protege, cubre, provee y gobierna con amor. Jesús comienza a interactuar con ella y le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, hermanos, que cuando una palabra de Dios nos confronta y nos trae el arrepentimiento y nos revela quién realmente somos? Eso es la palabra del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios hace para nosotros. Hoy vamos a ver, hermanos, quiénes representaban los 5 maridos. ¿Quiénes representaban los 5 maridos? Estos dioses: el dios Baal, el dios Astarot, Moloch, Nergal y Asima. Eran los 5 principales dioses que habían llevado los pueblos, que habían llegado a reconquistar o a repoblar la tierra de Samaria, y de los cuales se habían mezclado con los israelitas y estaban pagando las consecuencias, porque todos ellos habían adoptado la doctrina de los demonios, la doctrina de los ídolos. ¿Y qué representa cada uno de ellos? Voy a hacer una descripción breve y vamos a ver cómo ellos se pueden identificar aún en nuestros días. El dios Baal, dios de la fertilidad y la prosperidad material, se le adoraba para obtener cosechas y éxito y abundancia sin obediencia. El primer dios que ven ahí. Estos dioses, hermanos,
representan, ¿se fue la señal? Cada uno de estos dioses representaban, hermanos, algo que venía a afectar nuestras vidas, que venían a afectarlos. Y cada uno representan hechos. Hay uno que representa lo que es la astrología. Hay cristianos que todavía se dejan guiar por el horóscopo. Hay cristianos, hermanos, que sacrifican niños como el Moloc, que se le quemaban niños en hogueras. Hay tantas cosas que nosotros hemos ignorado y están todavía presentes hasta nuestros días. Dios quiere que nos despojemos, hermanos, de todo aquello que afecta y nos aleja del Señor. En Segunda de Reyes, vuelvo a repetir este pasaje, dice que temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde ellos habían sido trasladados. Hermanos, si usted, antes de conocer a Jesús como Señor, tenía sus ídolos, déjelos, abandónelos, sáquelos de su corazón, sáquelos de su vida. ¿Por qué? Porque Dios, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es una nueva persona que tiene que comenzar a crecer y creer en las nuevas promesas que Dios le ha dado. Ezequiel nos dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de nuestros ídolos y apartar nuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios está esperando que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos un encuentro como lo tuvo aquella mujer en aquel pozo. Y nos reveló cuál realmente es lo que hay en nuestro corazón. Dios le reveló a aquella mujer que le dijo, 5 maridos has tenido, pero ninguno de ellos es el tuyo. Solo te has comprometido, solamente le sirves, porque piensas que eso es lo que te va a saciar tu corazón. Y Ezequiel nos dice, por tanto, dice a la casa de Israel, convertíos, dejemos, volvamos a Dios, dejemos todo aquello que nos comprometía nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia. Aquello que permitía que leones vengan a nuestra vida y nos roben, nos coman nuestro futuro y nuestras promesas. Dejemos todas estas cosas y volvámonos a Dios. Y luego Josué le dice, en Josué encontramos que nos dice, y nunca se va a apartar este libro de la ley, sino que de día y de noche vamos a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Amados hermanos, examinemos nuestra vida, examinemos si realmente servimos a nuestro Señor como esposo, si lo amamos, si somos fieles a Él. Si en nuestra vida hay un ídolo, sáquelo, abandónelo. Si en tu vida hay necesidad, Dios te está diciendo, hermanos, que nos volvamos a Él. Juan capítulo 28, ya casi aterrizo. Juan capítulo 28, verso 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Quiero volver a este pasaje. Perdón. Aquí. Hay el pasaje donde dice de que la mujer nunca se apartara de este libro. Entonces dice, la mujer dejó su cántaro. Cuando la mujer realmente encontró quién iba a solucionar sus problemas, dejó el cántaro donde ella iba a recoger
su agua. Ese cántaro mucho puede representar en nuestra vida la falsa información que tenemos de que quién puede solucionar mi necesidad. Aquella mujer aprendió que desde hoy en adelante no son las costumbres, no son las tradiciones, no son la falsa confianza que muchas veces tenemos en cosas las que van a solucionar mi problema. Cuando aquella mujer encontró quién iba a solucionar su problema, dice que ella dejó su cántaro. ¿Qué significa ello? Ya no voy a depender de la antigua manera en que yo vivía. Ya no voy a depender de la antigua creencia que este ídolo o esta tradición me iba a resolver mis problemas. Dejo mi cántaro, me vuelvo a la ciudad y comienzo a predicar lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Cuando nosotros hemos recibido una bendición tan grande, que es que Dios ha escuchado ese clamor interno que muchas veces tenemos. Porque yo estoy seguro, hermano, que muchos de nosotros nos rendimos a Dios en la noche y le decimos al Señor: Señor, ¿cuándo vas a llegar por esta necesidad? ¿Cuándo vas a llegar por esta petición que muchas veces hago? ¿Cuántas veces, Señor, hemos rogado al Señor y hemos pedido: Señor, sacia este dolor en mi corazón? Y cuando Dios llega podemos testificar: Dios es real. Este hombre es el Cristo que iba a venir y iba a cambiar todo lo que estaba malo en mi vida. Verso 30 dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El Salmo 139, el verso 23 al 24 dice: examíname, oh Dios. Quiero que tú lo pienses y vivas este salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Seríamos capaces de nosotros de decirle a Dios esta mañana o en este momento: Señor, conoce mi corazón? Mira todo la angustia, mira toda la idolatría que hay ahí. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dígale: Señor, yo quiero caminar en ese camino eterno. Yo quiero confiar, yo quiero sentir que tu presencia es real. Habacuc declaraba esto: aunque la higuera no florezca y en la vides no haya fruto, con todo, Señor, tú serás mi bandera, tú serás mi estandarte. Y muchas veces una buena motivación a nosotros. El ser cristiano no es que todo va a ir bien. El ser cristiano es que con Jesús a nuestro lado se aguantan mejor las cosas. Con Jesús a nuestro lado podemos llegar al final. Dios no solo cambió el destino eterno de esa mujer, sino cambió el momento actual que estaba viviendo de necesidad de saciar su sed. ¿Cuál es la necesidad que tú estás pasando en esta mañana? Reconócelo. Y reconoce también cuáles son las cosas que tenemos que dejar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios en esta mañana quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón y poner la palabra, poner su palabra, hermanos, como factura, como una prueba de que Él te ama, Él nos ama incondicionalmente. Pero Él es un Dios bondadoso, un Dios caballero. En Apocalipsis nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta de tu corazón. Mi hijo, ¿tenés necesidad? Yo puedo saciar tu sed. Yo puedo saciar tu necesidad. Yo puedo calmar tus tormentas.
Yo puedo sacarte de las tinieblas a esa luz admirable. Simplemente abre tu corazón en esta mañana. Abre tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que en esta mañana tú salgas diferente. Dios quiere que en esta mañana tú salgas saciado de la necesidad que está agobiando tu vida, hermanos. Pero simplemente tenemos que venir a Él. Tenemos que reconocerlo, que Él es nuestro Dios, nuestro esposo amado, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Y un día estaremos en esas bodas del Cordero, gozándonos como la esposa que Él ha limpiado y ha preparado a través de la palabra y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Siempre hay encuentros que nos traen muchas oportunidades en nuestras vidas. Siempre recuerdo uno de mis amigos que se encontró con un conocido que hacía tiempo que no lo había visto. Y en ese encuentro que tuvo con esa persona, le recomendó en un trabajo del gobierno y mi amigo se enriqueció a través de ese encuentro que tuvo con ese amigo, se enriqueció y tuvo mucha prosperidad y mucha bendición a través de ese encuentro que tuvo con ese amigo. Pero como todas las cosas, no siempre dura la felicidad para siempre en cuanto a las condiciones naturales o humanas. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ahí cambió todo nuestro ser, ahí cambió toda nuestra situación. Desde que conocemos a Jesús hemos podido vivir cada día, cada momento con esa seguridad, con esa paz, con esa tranquilidad que solo Dios puede dar a nuestras vidas. Dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos nosotros ser salvos. Solamente en Jesús. Damos gracias a Dios por haber conocido a Jesús. Cuando Nicodemo acudió de noche para conocer a Jesús, fue con preguntas de interrogación, pero nuestro Dios se le presenta a él. Nicodemo tuvo el encuentro perfecto para su vida de un rabino que se suponía conocía la palabra, pero que ignoraba y no se daba cuenta que Jesús había venido para perdonarlo y para traerle la bendición a su vida con el nuevo pacto, lleno de bendición con su palabra y con su Espíritu Santo. Y el Señor le dice, ¿y tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Hermanos, cada encuentro que Jesús tuvo con las personas le trajo bendición. Y cada persona que tuvo la bendición de encontrarse con Jesús, recibió la bendición. Este día, esta mañana, yo les invito para que ustedes puedan tener ese encuentro. Cambiará su vida, cambiará su corazón, le traerá la paz, le traerá la felicidad a su vida. Cuando ustedes le entreguen su corazón y su vida, no será igual. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán tribulaciones, pero siempre el Señor estará con nosotros porque ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que a pesar de todo lo que venga en nuestras vidas, tenemos la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros cuando nosotros le buscamos y caminamos en su presencia, guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. La bendición está de nuestra parte. Damos gracias a Dios por eso, esperando que cada persona pueda tener ese encuentro hoy, en este día. Allí en donde estás, en tu hogar, en el lugar donde tú habitas, la presencia de Dios será presente cuando tú abras tu corazón y lo invites a que entre a tu corazón. Algo va a cambiar en tu vida para bendición y para felicidad tuya por toda la eternidad. Quiero dar gracias a Dios esta mañana, esperando que cada persona pueda tener un encuentro con Jesús y así poder recibirlo en su corazón, en su hogar, en su vida misma y tener la bendición que tiene para ustedes. Mis queridos amigos y hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo.